Últimamente escucho mucho todo tipo de afirmaciones sobre cómo la comida, los productos que nos ponemos en el cuerpo, todo lo que nos rodea en el día a día está lleno de tóxicos y más concretamente de disruptores endocrinos, o sea, de alteradores hormonales. Elemento número 1 para elevar tus niveles de testosterona son las semillas de calabaza. Que por un lado feminiza a los hombres, masculiniza a las mujeres. No es la única, pero una de las causas que hacen que esa bajada de la testosterona sea tan grande es la alimentación. Bueno, por un lado está la falta de proteína, pero por otro lado también está el consumo de soja. Disminuye el tamaño del pene, como decía PETA, y claro, algunos van más allá y apuestan por una conspiración mundial. Afectan en cierto sentido al eje hormonal y por eso tenemos un auge en las grandes ciudades de personas LGTB. Realmente, la inserción de químicos en nuestro cuerpo es un plan deliberado para que todos nos volvamos gays. ¡No! ¡Gay! Así que como siempre en este vídeo vamos a escapar del ruido. Sabemos que muchas veces hay una verdad escondida entre afirmaciones completamente estrambóticas sin ninguna evidencia. Y en este caso ya os adelanto que lo hay. Vamos a ver primero qué son los disruptores hormonales o endocrinos. Vamos a desgranar las afirmaciones más estrambóticas y encontrar la verdad detrás. Y vamos a concluir si podemos hacer algo, el habitante de este mundo promedio, para evitar estos disruptores hormonales o estar menos expuestos a ellos en el día a día. Vale, para ponernos en situación, ¿qué es un disruptor endocrino? Un disruptor endocrino es una sustancia química, ya sea natural o sintética, luego lo veremos, ejemplos, que pueden interferir en nuestro sistema hormonal, que al final es lo que regula el crecimiento, el metabolismo, la reproducción sexual o el desarrollo fetal. No es que creen hormonas de cero, nos cambien de un día para otro, sino que lo que la evidencia científica intenta demostrar o comprobar es si las exposiciones pequeñas pero continuadas a lo largo de nuestra vida pueden afectar pues precisamente a ese sistema. Además, como estamos viendo a nivel global quizás ciertos indicios, que ahora veremos, ¿no? Pero por ejemplo, de que la testosterona a niveles generales está disminuyendo, pues es normal que intentemos buscar una única causa. Entonces los estudios lo que intentan es, por un lado, ver si hay una relación, ¿no?, entre bajada de testosterona y los disruptores, o entre subidas de estrógenos, o estudiar distintos compuestos en etapas de desarrollo clave, ¿no?, como puede ser pues la infancia. Cuando la gente habla de intoxicación masiva o de algo repentino de un día para otro, ahí ya está mintiendo, porque aquí hablamos de exposición a largo plazo. Los principales disruptores endocrinos, para ponernos también en situación, porque luego hablaremos de ellos, son los ftalatos, que se usan como plastificantes, lo que hace que el plástico sea flexible y se pueda mover. Pues pueden estar en ciertos tuppers, en cortinas de ducha, en otros envases alimentarios, etc. Luego está el VPA, bisfenola, que son los plásticos rígidos de policarbonato, pues eso, tuppers duros, botellas reutilizables, papel de recibos, latas de conserva, el recubrimiento interno y por último y no menos importante, los parabenos, unos conservantes químicos que están en champús, en las cremas que nos ponemos todos los días, en desodorantes, bueno, productos cosméticos. Y luego están los disruptores naturales, principalmente los fitoestrógenos, que son los que se encuentran en la soja, que actúan como estrógenos muy débiles que se adhieren a nuestras hormonas. Estas semanas me he tenido que poner las pilas con el inglés pronunciado y hablado porque voy a entrevistar a mi escritor actual preferido. Creo que si me vais siguiendo por otras redes sociales sabéis perfectamente quién es. Y estoy nervosia. Le di la exclusiva a mi profe de Italki. Do you know The Martian and Project Hail Mary? The books? And the movie, No. The Martian. Of course. Yeah, of course. Yes. So the author of the book, that is Andy Weir, I'm interviewing him this Wednesday, so I'm so nervous first. And I want to be prepared because... Bueno, menos mal que ella siempre me aconseja, me corrige faltas de pronunciación y gramaticales. Me viene muy bien chequear con ella este tipo de cosas para luego estar pues más o menos a la altura. Project Hail Mary, Earth faces an extinction-level climate catastrophe, right? Catastrophe. Yeah, catastrophe. Yeah, perfect. Good. Catastrophe. He de confesar que estoy grabando este vídeo justo después de acabar la entrevista. Miradme qué sonrisa de felicidad. Pondré de hecho por Instagram trozos de la entrevista. Pero si queréis uniros al club de Vamos a mejorar por fin nuestro inglés, ya sabéis que podéis entrar en Italki y hacer una clase de prueba a precios súper económicos con mucha flexibilidad de horarios. Ponéis lo que necesitáis, buscáis un profesor que os adapte a vuestras necesidades y reserváis la clase con él o ella. Con el código GATA26 obtendréis un descuento en la primera clase de 5 euros y así probáis si os gusta. Os dejo en la descripción el link para que os registréis de forma gratuita. ¡Qué emoción! Vale, puestos en situación, vamos ya con lo fuerte, ¿no? Porque aquí no nos andamos con chiquitas y la gente hace afirmaciones muy aventuradas como estas. This food turns your balls into a factory of female hormones.
and it is in every supermarket. 5 alimentos que te bajan la testosterona haciendo que pierdas músculo y ganes grasa. Vale, vemos que hay sobre todo muchísimos hombres en podcast de masculinidad hablando de cómo la testosterona está bajando y eso es por culpa de nuestra alimentación, por culpa de los disruptores endocrinos, y que hay realmente un plan, ¿no?, los que van más allá de feminizar al hombre moderno para volverlo pues más sumiso, que se quede en casa limpiando, mientras las mujeres les pisoteamos y nos vamos nosotras a trabajar. Vale, entonces para ir al grano, aquí hay una verdad y es que parece ser que según varios estudios sí que hay un descenso paulatino de la testosterona a nivel global en los hombres. Hay dos estudios muy importantes, uno publicado en The Journal of Sexual Medicine, que estudió a más de 4.000 jóvenes estadounidenses entre 1999 y 2016 y descubrieron que los hombres que habían nacido en la última década presentaban niveles de testosterona pues más bajos que los que habían sido estudiados antes. Ojo, tengamos en cuenta, esto es un estudio único de Estados Unidos y ahora entenderemos por qué es importante. Otro estudio en 2007, que este fue el más relevante, estudió un descenso del 17% en los niveles de testosterona entre los hombres que tenían 65 años en 2002 y los que tenían 65 años en 1987. La media es un declive del 0,5% anual en estos niveles. Ahora bien, visto y sugerido, aunque esto ya es mi percepción, hace falta más evidencia, sobre todo en muestras poblacionales más diversas en cuanto a geografía sobre todo, la pregunta es, ¿se le puede achacar a estos supuestos disruptores endocrinos ese descenso de la testosterona global? Hay cierta evidencia controlada, y esto es muy interesante, de cómo, por ejemplo, los talatos, lo que hemos dicho de los plásticos blandos, afectan al desarrollo de niños y tienen efectos antiandrogénicos, controlados y pequeños, pero sí que se ha visto tanto en animales como en humanos. Respecto al resto de cosas, no termina de haber resultados concluyentes. Es difícil observar a largo plazo el efecto, hacen falta pues estudios poblacionales muy grandes, entonces realmente podemos decir que la evidencia sí que dice que este tipo de compuestos plásticos blandos, quizá las exposiciones a las que tenemos hoy en día, puede afectar en cierta manera a los niños. ¿Podría eso explicar la bajada de testosterona global? Pues como única causa, no. ¿Cuáles son las potenciales causas estudiadas científicamente a este descenso de testosterona? Principal, el aumento de los niveles de obesidad. Hay estudios que han observado cómo la grasa corporal, el aumento de grasa corporal, baja la testosterona y con procesos de pérdida de peso se pueden recuperar esos niveles de testosterona. Luego, el sedentarismo, también la actividad deportiva, aumenta, ¿no?, esos niveles hormonales en todos los grupos poblacionales. El sueño reducido y la mala calidad del sueño. Hay estudios que han determinado que una semana mala de sueño, de dormir menos de 5 horas al día, afecta a los niveles de testosterona en hombres jóvenes. Y luego, esto es un extra un poco extraño, pero también se ha observado que los niveles menores de tabaquismo en la población puede haber contribuido un poco a que bajen los niveles de testosterona, porque sorprendentemente, no me preguntéis por qué, la nicotina aumenta los niveles de testosterona, que eso no compensa todo lo malo que conlleva, obviamente, pero ese pequeño detalle también puede ser un puntito más. De ahí hablar de una feminización, eso no tiene pues esa evidencia científica que esperamos. Vale, ahora ya vamos al boss supremo, y es que realmente ya no solo la comida, sino que agua y microplásticos están haciendo la gente LGTB, y por eso hay tanta gente homosexual en las ciudades. La alimentación, el agua, disruptores endocrinos, microplásticos y demás cosas afectan en cierto sentido al eje hormonal, y por eso tenemos un auge en las grandes ciudades de personas LGTB. Bueno, esta afirmación evidentemente no hay por dónde cogerla. Es un claro caso de salto argumental sin relación comprobada. Es decir, sí, es cierto que algunos disruptores endocrinos, como lo hemos visto, plásticos duros, plásticos blandos, incluso parabenos en algunos cosméticos, pueden interferir en el sistema hormonal cuando estamos expuestos a muchas grandes cantidades o en modelos animales. También sabemos que hay microplásticos en el agua y todavía queda ver lo perjudicial que puede ser para nuestra salud, sobre todo a medio o largo plazo, ¿no?, nuestra exposición continua a los microplásticos, que es otro tema. Pero claro, de ahí a decir, como ya hemos desmontado, ¿no?, que eso feminiza a los hombres, ergo les vuelve LGTB, ergo por eso están en las grandes ciudades, porque es donde más químicos hay, evidentemente no hay ninguna conexión. Que haya más gente LGTB en las ciudades se explica por un tema sociológico, ¿no? Al final, ciudades grandes suele implicar también que hay mayor redes de apoyo, mayor tolerancia a la diversidad y por lo tanto mayor acogida para gente diversa. Bueno, ahora vamos con una de las que más se oye. La soja es tóxica, tiene estrógenos y nos cambia completamente el sistema hormonal. Una de las causas que hacen que esa bajada de la testosterona sea tan grande, el consumo de soja, ¿no? La soja claramente tiene un efecto de disminuir la testosterona, que la soja tiene los estrógenos que son femeninos. Esto es muy interesante analizar porque esto viene de las isoflavonas, que a nivel molecular tienen unos compuestos que se asemejan a los estrógenos y que pueden unirse a los nuestros. Pero claro, que algo pueda ocurrir y ocurra no quiere decir que sea significativo. De hecho, hay varios metaanálisis, este me pareció muy interesante, que analizaba 41 estudios y que veía que en el consumo diario normal de soja no había efectos en ninguno de los niveles de hormonas. De hecho, parece ser que los estudios dicen que habría que beber 300 litros diarios de soja para que tuviera un efecto endocrino. Ojo, hay casos especiales como mujeres en edad de la menopausia
menopausia, ¿no? Que sí que puede contribuir un poco al aumento de los estrógenos, y en el caso de mujeres con endometriosis también se recomienda no consumir, pero estos hablamos de casos especiales. Así que es otro ejemplo de cómo una ligera observación se magnifica para aumentar el peligro de un producto. Bueno, vale, pues la soja no, pero llevar auriculares te hace gay. Pero ¿por qué la gente está tan obcecada con darle una explicación toxicológica a la homosexualidad? Me quedo tiesa. Y este tuit, precisamente, ¿no?, con estas conclusiones mezcla una evidencia real con algo totalmente inventado. Sí, se han encontrado bisfenol A, recordad, un disruptor de plásticos blandos, etcétera, en muchos modelos de auriculares, pero como hemos dicho, para que un químico tenga un efecto relevante tiene que haber una exposición continuada y suficiente. No hay ningún tipo de evidencia de que ponerte auriculares haga que el bisfenol entre en tu organismo y tenga un efecto endocrino, y menos que te vuelva gay. ¿Pero estamos locos? Vale, después de haber analizado las afirmaciones más estrambóticas, hace falta bajar a tierra y decir, vale, entonces, ¿de qué hay evidencia? Entonces, ¿qué consejos, que es lo que nos afecta a ti y a mí en el día a día, podemos seguir para disminuir, sobre todo a medio y largo plazo, nuestra exposición a todos estos disruptores endocrinos y que el efecto sirva para algo? Vale, pues muy sencillo. Yo creo que lo más importante es, si tenéis niños pequeños, son los que más se puede haber visto que los talatos, el bisfenol y otros disruptores pueden afectar al desarrollo de la infancia. Peor función pulmonar en bajas dosis, el desarrollo que en esas edades es clave de las hormonas. Entonces los consejos, pues apliquémoslos específicamente en la infancia. Evitar calentar alimentos en envases plásticos, tanto duros como blandos. En microondas, claro. Se sabe que el calor aumenta la migración de estos compuestos. Así que vidrio, cerámica, mucho mejor. Bueno, un consejo evidente, reducir al mínimo los productos ultraprocesados y las latas de conserva, que son gran fuente todo de bisfenoles, y sobre todo en niños. Cocinar con ingredientes frescos o incluso congelados, pero no ultraprocesados, es una mejora en nuestra exposición diaria brutal. Luego, para los parabenos, es verdad que no hay evidencia concluyente que una rutina de champú, crema normal tenga un efecto endocrino a largo plazo con los parabenos, pero es verdad que si queremos ser prudentes y evitar esa exposición, pues simplemente comprar productos que no lleven parabenos, ojo que tampoco lleven alternativas que sean incluso peores, cuidado. Y en general es que para nuestra cara y nuestro pelo, cuanto menos producto y más sencillo, con ingredientes activos que sí tienen evidencia, de hecho tenéis aquí otro vídeo en el que hablo de ese tema, muchísimo mejor. Especial atención a los productos con fragancia, que son los que suelen tener talatos, y en general donde el impacto es mayor para el bienestar en nuestra vida, esto es dicho y por decir, es en ser personas activas, controlar obviamente nuestros niveles de peso, mejorar nuestra calidad del sueño, y eso sí que tiene efecto demostrado en nuestro sistema endocrino y en nuestra fertilidad. Reduce mucho más el riesgo hormonal individual que la exposición comprobada y real a todos estos disruptores, que no quita que sea necesario que se siga estudiando mucho más y sobre todo efectos a largo plazo, que es lo que nos interesa, y en distintos grupos poblacionales. Y como último consejito final aquí de la gata de Rodinger, es que no os fiéis de este tipo de aseveraciones alarmistas que lo único que hacen es poner un límite prohibitivo, ¿no?, a ciertos productos o alimentos que pueden tener muchas cosas buenas por otro lado, magnificando pequeños efectos que no tienen un impacto tan relevante en nuestro bienestar. Como siempre digo, de hecho me voy a tatuar en el brazo esto ya, que el ruido no empañe las cuestiones importantes. Gracias otra vez por estar ahí y nos vemos pronto. Chao.